¿Cómo se hace la prueba de escritorio? Bueno, hacen de nuevo la tabla. ¿Cuánto era n? Estoy poniendo el ejemplo, ¿no? N igual a 8. Hacen una tabla igual a la que teníamos, pero el procedimiento no lo hacen a mano, sino que van siguiendo el diagrama de flujo y van viendo cuánto va tomando el valor de D. Entonces ponen acá, esta es la prueba de escritorio. Pero ahora la prueba de escritorio no se nutre de lo que nosotros resolvemos el problema, sino que sigue los lineamientos del diagrama de flujo. Entonces, cuando n vale 1, primero ingresamos x igual a 7, n igual a 8, y cuando, perdón, no 1, aquí nuestro diagrama de flujo, el primer número que pone es 8, después 7, después 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque nosotros vamos decrementando. Podríamos usar otra variable, por ejemplo, a, y la vamos comparando con n. Pero si decrementamos al mismo n, lo comparamos con 0. Bueno, el num, el primer número que ingresamos, era el del ejemplo, 3258. El procedimiento dice que en el dígito primero entra el 8. Y entonces D es igual a 0. Después, en dig entra, acá en num queda 325. En dig entra el 5 y en num queda 32. Y D sigue siendo igual a 0. En dig entra, cada uno de estos es un lazo, va a haber 4 lazos porque el num tiene 4 dígitos. Entra el 2 y en num entra el 3 y D es igual a 0. En dig entra el 3 y en num entra el 0. Y ahí es donde preguntamos si num es mayor que 0 y es falso. Y entonces sale del primer dígito, del primer número, o el octavo número, o sea, el primer número, perdón, y entonces, ¿qué nos queda? D igual a 0. Esto yo voy a borrar acá, porque todo esto está hecho con el 8. Y cuando num es 0, y no se da esto, es falso, sale, decrementa el n, y entonces ahora n es 7. Y con n igual a 7, ingresamos el segundo número, que es 15.745. Y entonces, en dig entra el 5 y en num entra el 1574. Y D sigue siendo 0. Entonces, en la segunda vuelta, porque pregunta si num es mayor que 0, y sí, porque num es 1574, es un número mayor que 0, entra el 4 y en num entra el 157 y D es igual a 0. En la siguiente vuelta, dig entra el 7 y el num entra 15. Y ahí D es igual a 1 porque dig es igual a X. Entonces la tarea es de que incrementamos D. D era 0 y le sumamos un 1 y queda D igual a 1. Después entra el 5 y en num entra el 1 y después el dig entra el 1 y en el num entra el 0. Hasta aquí es igual a 1, esto no aumenta y acá queda
num mayor que 0 es falso, y entonces decrementa, acá aparece un 2, y no es un 2, está mal escrito, es un 1. Entonces n decrementa y queda en 6. Y ahí seguimos con la prueba de escritorio con el otro número, y ahí vemos cómo va creciendo d hasta que esto es siguiendo estrictamente los pasos del diagrama de flujo. No es igual a la otra tabla. La otra tabla yo la hice a mano. En ese hacer a mano no necesito ni el mov ni el div, pero en computación necesito para separar los dígitos. Y al ir haciéndolo así, voy chequeando si el resultado me da igual. Si después de hacer todo este procedimiento me sale que D es igual a 7, entonces mi diagrama de flujo está correcto y está listo para ser codificado. Díganme si alguno no entendió la idea o si no ve la diferencia entre esta tabla de prueba de escritorio y la tabla inicial de procedimiento para resolver el problema. ¿Se ha entendido? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se entendió que esta prueba de escritorio es distinta al diagrama, al procedimiento cuando lo hago a mano? En esta prueba de escritorio sigo estrictamente paso a paso lo que armé de diagrama de flujo. Si aquí me sale distinto, quiere decir que lo que armé no se ajusta al procedimiento. Esta es la manera de hacerlo. Si alguien no entendió esto, estamos jodidos. O sea que hay que entenderlo. Perfecto. Bueno, me alegra. No estoy pudiendo guardarlo. La próxima clase, el lunes, vamos a ver el tema, ya directamente vamos de lleno a codificar. Una vez que tengamos este diagrama de flujo, ustedes pásenlo en limpio, complétenlo con todos los bloques que sean necesarios y los vamos a pasar al C, paso a paso, siguiendo el diagrama de flujo. Yo lo voy a hacer bien bonito el diagrama de flujo, juntando todos los pedazos, y entonces vamos a ir pasando al C, lo vamos a compilar y vamos a ver si funciona, ¿sí? Y vamos a probar todas las cosas. Por ejemplo, quiero que veamos lo siguiente. En la prueba de escritorio solamente hemos hecho el ejemplo que estaba en el enunciado. Nos inventemos un ejemplo. Por ejemplo, digamos que X sea 1 y N sea 0. Y vemos qué pasa. Tenemos que probar. A ver, cuando no ingresamos ningún número, si termina, si da un mensaje de error, si se pierde. Veamos cómo reacciona nuestro diagrama de flujo. Hagamos otra prueba. X igual a 0 y N igual a 2. Ingresemos dos números. Cuando ponemos N igual a 0, no vamos a ingresar ningún número. Veamos si funciona. Porque cuando pongamos N igual a 0, lo que tenemos que esperar de un programa inteligentemente realizado es que no dé ningún mensaje, que no te pregunte para poner un número. Si eso no es así, estamos en el horno. Otra pregunta. Nosotros ponemos X igual a 5, por ejemplo, y N igual a 2, y el num lo ponemos igual a 0, al primero, y al otro num también lo ponemos igual a 0. A ver qué pasa. Estas pruebas no son caprichosas, son una prueba de las situaciones de borde, de donde no sabemos cómo reacciona el programa, cómo lo hemos resuelto. A ver qué pasa. Veamos qué pasa con eso. Y cuando lo codifiquemos en C, también lo probemos al programa con estas situaciones. A ver cómo reacciona. A ver si da un error, si entra en un lazo cerrado y no sale más y lo tenemos que cortar con control C, o si funciona bien. Como lo hemos diseñado, parece que funciona bien. Pero vamos a estar seguros que funciona bien cuando nosotros testemos estas situaciones extremas. Otra situación que tenemos que probar es a ver qué pasa
cuando x es igual a menos 1, y cuando x es igual a menos 10, y cuando x es igual a 10. También tenemos que probar qué pasa cuando n es igual a menos 1 o n igual a menos 10. A ver qué hace. Y también tenemos que probar qué pasa cuando num es menos 10, o ya hemos probado como 0. Cuando probemos todas estas situaciones, recién estamos en condiciones de decir que el programa funciona. Estas situaciones, ¿dónde se prueban? En la prueba de escritorio del diagrama de flujo en papel. Una vez que esto resiste todas estas pruebas y sus condiciones de borde, entonces recién estamos en condiciones de codificar el problema. Para la próxima clase, el miércoles que viene, a las 5 de la tarde, vamos a seguir con este ejemplo. Yo voy a tener preparado el diagrama de flujo completo. Vamos a hacer con ese diagrama de flujo las pruebas de escritorio con estas situaciones, que son las clásicas, y si funciona, la vamos a codificar. Y cuando codifiquemos, vamos a volver a hacer todas estas pruebas. Primero, la prueba del ejemplo. Este es un caso particular porque este problema, para que nos quede claro lo que nos piden, nos dieron un ejemplo. Pero cuando parece que la cosa está clara, no nos dan un ejemplo, lo tenemos que poner nosotros, lo tenemos que fabricar nosotros al ejemplo. Y también nosotros tenemos que fabricar las condiciones extremas, donde algo raro pasa, donde se toma una decisión y esa decisión tiene un quiebre. Ese es un borde, esa es una situación de borde donde hay que testear qué pasa antes, durante y después de esa situación. En este caso, cuando se testea x con que sea mayor que 0, ¿qué pasa cuando es positivo, cuando es 0 y cuando es negativo? Tenemos que testear las tres cosas. Lo mismo con n y lo mismo con num. ¿Qué pasa en el otro borde, cuando x tiene que ser menor que 9, menor o igual que 9? Tenemos que testear con 8, con 9 y con 10, paralelo. Cuando nosotros hacemos esas pruebas, nosotros vemos cómo reacciona y si hace cosas coherentes, recién podemos darlo por bueno al problema. Para eso sirve la prueba de escritorio, para ver si lo podemos dar por bueno al diagrama de flujo que ofrecemos como una solución a nuestro problema. ¿Se entendió?